como si en medio de una guerra, de hecho, usando una analogía que han usado autoridades del gobierno nacional y de la provincia, en medio de una guerra, estuvieras discutiendo este tipo de cosas, ¿no? Cómo reformar. Todavía sigue entrando gente, así que esperamos 5 minutos más. Mientras tanto, les digo a todos que por favor apaguen los micrófonos y cuando empecemos el Ateneo, que solamente los presentadores tengan la cámara prendida. Así es mejor la señal para todos. Rechazando la intención de ampliar el número de miembros de la Corte y demás, pero claramente... Hay alguien que tiene el micrófono y no lo puedo... Ahí está. No sé quién tiene el micrófono tan abierto. Mary, ¿Qué, Tommy? aprovecho para un mensajito antes de empezar, ya que esperamos que entren todos, para reiterar el tema de que si hay algún interesado de alguna institución en organizar Ateneos, se comuniquen por favor conmigo. Pueden hacerlo al mail de la asociación y a través de él me pasan el contacto, ¿sí? Solo aquellos que estén interesados en organizar, porque si no a veces se confunde con participar. Participar están invitados, pero estamos con alguna que otra fecha libre para organizar Ateneo, ¿eh? Así que el que esté interesado, bienvenido. Bueno, creo que... Ay, a ver, ahí entra alguien más. Si querés, si quieren vamos empezando, Tommy y Isa, así ya no se hace tarde. Bueno, bienvenidos a todos. Yo soy Isabel Pinzemín, soy presidenta de la asociación. Y bueno, antes de empezar, me gustaría comentarles que algo más general, que es que esta etapa de cuarentena y de pandemia ha sido una etapa muy activa para los cuidados paliativos, ¿sí? En ciertas cuestiones ha sido como una oportunidad para poder estar presentes en esta situación, para poder reflexionar sobre el rol de los cuidados paliativos en esta situación tan particular. Y les quería comentar que para la asociación fue una etapa muy productiva, que elaboramos una serie de documentos intersocietarios, ¿no? Con otros grupos científicos que están también reflexionando mucho en esta coyuntura, en función de la atención de nuestros pacientes, que a veces quedan, los pacientes no COVID quedan un poco marginados de la atención, y el rol que los cuidados paliativos han tenido también en relación con los pacientes COVID, ¿no? Que a veces ha significado la reestructuración de los equipos. Hay muchos equipos que han estado muy activos, que han buscado nuevas formas de poder acompañar, que... ¿Ustedes me oían? Sí, Isa, se cortó un cachito, pero ahora sí.
Bueno, hay muchos equipos, les decía, a lo largo de todo el país que han buscado formas de poder acompañar en etapas avanzadas de la enfermedad, incluso en los últimos días, en función de, a pesar de las restricciones del COVID, y realmente ha sido muy interesante todo lo que han hecho estos equipos, ¿no? Saben que se ha formado también una red de profesionales y de voluntarios que se llama así Acompañar, que se ofrece para acompañar en situaciones en que todos necesitemos de su ayuda, así que es importante también que lo tengamos presente. Todo ese material de elaboración está en la página web de la asociación a la que pueden entrar, y realmente hay muchas cosas que pueden ser muy útiles para el trabajo de los equipos. Así que quería decirles que realmente fue una etapa de mucha creatividad y de mucha actividad, ¿no? Respecto de este Ateneo, nos encanta que hayan elegido este tema porque es un tema que está muy relacionado con la coyuntura que estamos viviendo, y la presentación va a estar en manos del equipo del Hospital Alemán. Ahí tenemos a Mili Frederick y Fran Proasi, que son los médicos del equipo, a Ariel Andrade, que es psicólogo, a Inés Donato, que es trabajadora social. No sé si me estoy olvidando de alguien. Si me estoy olvidando de alguien, ustedes lo incorporan en la presentación, pero les agradecemos mucho que hayan podido preparar esta temática. Bueno, tomando un poco la palabra, yo soy Francisco Proasi, soy uno de los médicos del servicio. Estoy ahora en representación de mi jefa, de Angélica Joiger, que ella está en este momento recorriendo, hoy es su día de recorrida de sala y está ahí en el hospital, y va a tratar, quizás se incorpore en algún momento al Ateneo. Y bueno, antes que nada agradecer a la asociación, a Isabel, a Tomás, a Peri, por darnos el lugar de ser los iniciadores hoy de esta nueva modalidad y forma en estos tiempos que estamos atravesando ahora, y bueno, agradecerles. Creo que es el tercero o cuarto Ateneo ya a lo largo de los años, así que es un placer compartir esto con ustedes. Un poco ahí los chicos lo van a ir comentando. Nos pareció este título del desafío de acompañar un poco. Creo que esta palabra acompañar siempre en lo que es los paliativos y los paliativistas es la esencia de nuestro trabajo, pero un poco queríamos darle un enfoque, si bien van a ver que capaz el disparador es un caso a propósito de una paciente joven y demás, pero no es eso lo esencial capaz que queremos mostrar, más allá de que siempre la singularidad de esto es lo importante en cada paciente, pero bueno, desde lo médico quizá hoy el tema de la parte de la inmunoterapia, de esto que hoy está siendo un paradigma en lo que es todo desde el punto de vista costo-beneficio, costo-efectividad, calidad de vida, bueno, un poco de esa parte médica, darle ese enfoque. Y después desde la parte, obviamente, con impacto también del caso con la parte psicoemocional y desde el trabajo social. Así que, bueno, ese es un poco el resumen. Los dejo con Milagro, que va a ser la que va a comandar un poco de la parte médica. Milagro Federic, como bien presentó Isabel, con el psicólogo también, el licenciado Ariel Andrade, y la trabajadora social Inés Donato, como parte del equipo, porque también esto, bueno, hay muchos de los integrantes que también formaron parte del acompañamiento y del trabajo, entonces en algún momento capaz después los podemos nombrar si quieren participar también. Bueno, Mili, te dejo comenzar. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con este Ateneo. Vamos a compartir el caso de una paciente que tuvimos en el equipo que se llama Mónica. Nosotros la conocimos cuando ella tenía 37 años. Sabemos que ella se dedicaba a comerciante informal, o sea, compra y ventas de productos por internet. Y cuando la conocimos también ella estaba empezando su carrera de maestra jardinera.
soltera y mamá de Nazarena, que en ese momento tenía 7 años, ¿sí? A ella la conocemos en enero del 2019, 6 meses después que le hacen diagnóstico de cáncer de riñón tipo papilar estadio 4, que ya era avanzado porque tenía compromiso pulmonar y hepático, y había hecho tratamiento con sunitinib y nivolumab. Por progresión cambian el tratamiento, y durante este tratamiento, en estos 6 meses, ella ya tenía 2 intercurrencias que requirieron internación, que es infección del sitio quirúrgico y luego una infección generalizada bacteriana. Nosotros la conocemos inicialmente en ambulatorio, en enero del 2019, y rápidamente ella pasa al seguimiento domiciliario, siempre con el mismo equipo. Y ahora toma la palabra Inés, que es nuestra trabajadora social, que nos va a contar un poquito más todo el contexto de Mónica. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Inés y acá tenemos un poco, para empezar a conocer a Mónica. Mónica tenía 37 años, vivía con su papá, Carlos, de 73 años, y su hija Nazarena, que tenía 7 años. La mamá de Mónica había fallecido hacía 8 años cuando nosotros la conocimos. Mónica había comenzado en el año 2018 a estudiar para ser maestra jardinera porque su proyecto era tener un jardín maternal. Nazarena, la hija de Mónica, tenía un papá biológico que no la había reconocido. Este papá tenía una familia legalmente constituida con 3 hijos adultos jóvenes, uno de los cuales había fallecido hace aproximadamente 2 años, y también tenía otro hijo extramatrimonial de nombre Iván, que tenía contacto con Nazarena. El papá biológico de Nazarena hacía un aporte económico a Mónica y a su hija, y una vez cada 15 días llevaba a Nazarena y a Iván a comer a algún lugar. Pasamos a la siguiente. Para conocer con quiénes cuenta una persona, una de las maneras de hacerlo es a través de un mapa de red social. En el mapa de red social desplegamos todas las personas e instituciones con que cuenta una persona. Si ustedes se fijan, Mónica está en el centro, donde se cruzan la línea horizontal y la vertical, y esas líneas arman 4 cuadrantes. El de arriba a la izquierda es el de la familia, el de arriba a la derecha el de los amigos, el de la derecha abajo el de relaciones comunitarias, y el de la izquierda abajo relaciones de trabajo y estudio. Y si miramos, hay 3 círculos, uno muy pegado a Mónica, que tiene que ver con las personas o las instituciones que tienen un vínculo de mayor intimidad con Mónica. El aro siguiente hace referencia a aquellas personas con las que ella o instituciones con las que ella se relaciona, pero tiene un intercambio de menor intensidad y compromiso. Y en el círculo exterior tenemos tanto conocidos como personas a las que ella va conociendo ocasionalmente y que recurre a ellas ocasionalmente. Los puntitos que hay dentro del círculo tienen 3 colores diferentes. El celeste tiene que ver con todos los miembros de la red de Mónica que ella ya tenía cuando nosotros la conocimos. Los verdes son los que se sumaron durante el proceso en que intervino el equipo de cuidados paliativos, y los que están en rojo son aquellos que aparecieron sobre el final de vida de Mónica. Si miramos en el círculo más cercano de la familia, ahí encontramos a Nazarena y a Carlos, su papá. En relación a los amigos, estaban el padre biológico, sus amigas,
Una era una amiga más distante, por eso está en el círculo más alejado, pero eran amigas con más de 20 años de relación con Mónica, a las que ella conocía y con las cuales contaba. En relación al sistema de salud, ya bajamos al cuadrante de la derecha abajo, ella solamente utilizaba la cobertura médica y tenía contacto con el equipo de oncología. Y en relación a otras instituciones, Mónica tenía contacto con la escuela de Nazarena, con alguna mamá de la escuela de Nazarena, y en el círculo más cercano, que hay una cruz, es porque Mónica era religiosa, Mónica tenía fe y era alguien que rezaba. Con la incorporación del equipo de paliativos nos fuimos sumando algunos de los que estamos hoy y otros que faltan. El enfermero está en España en este momento, y estamos trabajadora social, psicólogo, médico, enfermero, y fuimos convocando a la cobertura médica, ¿sí? En relación a los amigos, Mónica fue incorporando distintas personas en función de distintos momentos que cuando hablemos más adelante se las voy a describir. Y en el fin de vida aparecieron un tío, hermano de su papá, y un primo, que si bien vivían muy cerca, nunca habían sido mencionadas, ni por Mónica ni por su papá, y también apareció la madrina de Mónica, que se presentaba como amiga, y Mónica tampoco la había mencionado hasta ese momento. Y ahora vamos a ver para qué recurrimos a la red social. Vamos a pasar a las necesidades, ¿sí? La intervención del trabajo social se centra en las necesidades de las personas, pero no nos centramos en las necesidades como carencias que pueda tener la persona, sino que a la vez que es una carencia, es una potencialidad. El tener una carencia es lo que me motiva, lo que me estimula, lo que hace que genere un motor interno para buscar resolverlo. En relación a las necesidades de cuidado, Mónica tenía una ostomía compleja y ella fue aprendiendo sola, obviamente con el apoyo de la enfermera especializada en ostomías, para cuidarla y atenderla. En la medida que su situación de dependencia fue empeorando, nosotros fuimos contactándonos con miembros de la red, con sus amigas, para buscar y pensar alternativas. Siempre esto lo hacíamos con Mónica presente. Es así que las amigas de Mónica consiguen una cuidadora para la noche, pero no contaban con los recursos para pagarla, con lo cual recurrimos a la cobertura médica para que a través de un reintegro pudiera cubrir el pago de esta cuidadora. En relación al afecto, Mónica era una persona afectuosa con su hija, respetaba que su papá era alguien muy parco, poco demostrativo, y con sus amigos y con el equipo de salud era afectuosa y agradecida. En lo que hace a la participación, Mónica era un partícipe activo de cada toma de decisiones en relación a su situación de salud. Inclusive diciendo que no cuando un jefe de cirugía le planteó la continuidad del VAC como tratamiento de presión para atender su herida, y ella ahí ponía el límite. Y también participaba en actividades grupales. En lo que hace a la creatividad, Mónica era alguien que estaba permanentemente haciendo manualidades, buscaba hacerle bufandas, ponchos a su hija, los muñecos de su hija, le forraba cosas, siempre estaba buscando alternativas. Cuando vio que tenía dificultades para movilizarse, fue pensar de qué manera podía tener alimentos en su casa y llenaba 2 freezers, compraba enormes cantidades de alimentos para estar preparada para esto. En lo que hace al ocio, ella disfrutaba mirar películas con su hija, ya sea en el televisor o en la computadora, y la gran salida era ir juntas a un local de comidas rápidas y tomar un helado.
En lo que hace a la autonomía y a la identidad, Mónica tenía muy claros cuáles eran sus valores y preferencias, cuáles eran sus normas. En el hospital le estaba prohibido fumar, pero cada vez que entrábamos a la habitación de Mónica había olor a cigarrillo. Mónica sabía qué cosas aceptaba y qué no, y esto lo hacía valer. Y en relación a necesidades prácticas que está puesto del otro lado, tiene que ver con la vivienda de Mónica. Es decir, Mónica, frente a todas estas necesidades sentidas, ponía un motor de cambio para buscar de qué manera lo resolvía. La vivienda de Mónica era ella vivía en la zona de Almagro, en un PH, en una casa chorizo donde todas las habitaciones daban a un patio que no tenía techo. Uno para ir del dormitorio al baño tenía que pasar por ese patio. El patio estaba lleno de plantas y también de objetos, porque si bien no podríamos afirmar que el padre de Mónica tenía síndrome de Diógenes, era alguien que juntaba cuanta cosa le parecía importante tener. Y Mónica vivía en esa casa desde que ella tenía 3 años. Para ella, las condiciones de su vivienda eran naturales. No había medios de calefacción, la ventilación y la iluminación tampoco eran adecuadas, porque si bien había puertas, las puertas no tenían vidrios. Entonces, esto que para nosotros objetivamente era una necesidad no cubierta, no lo era para ella. Podemos pasar a la siguiente. Y para nosotros, el familiar que estaba en riesgo en la unidad de tratamiento de Mónica, su papá y su hija, era claramente Nazarena. Nazarena no había sido reconocida por su papá biológico, con lo cual, ante el avance de la enfermedad de Mónica, lo que hicimos fue pedirle permiso para citarlo al papá biológico de Nazarena y contarle cuál era su situación. Mónica nos autorizó, lo citamos, le explicamos cuál era es decir, lo citó el equipo completo, le explicamos cuál era la situación de salud y el pronóstico de Mónica, y le preguntamos qué pensaba en relación a Nazarena, porque hacer el reconocimiento de la niña en ese momento con la madre viva era un simple trámite burocrático. En cambio, si Mónica fallecía, iba a tener que iniciar una acción judicial, un juicio de filiación para poder ser reconocido como padre de su hija. Después de eso, el padre no volvió a tomar contacto con el equipo de salud. Nazarena también había hecho un cambio de escuela y Mónica no había informado en la escuela cuál era su situación de salud. Iba a buscarla cuando podía, a veces salía corriendo 4:30 de la tarde a ver quién podía irla a buscar a su hija, y le pedimos permiso y también nos acercamos a la escuela como para explicar la situación, para que evaluaran cada situación de Nazarena en función del contexto en que estaba viviendo. En alguna oportunidad en que Mónica no encontró con quién dejar a Nazarena y ella necesitaba sí o sí quedar internada por el edema que tenía en las piernas, por la imposibilidad de caminar, Nazarena fue con un miembro del equipo de salud, previo a hablar al departamento de riesgo del hospital, al domicilio de este profesional para ser cuidada y acompañada, porque esto tenía que ver con la necesidad concreta de Mónica en ese momento. Yo rescataría que en relación a la vivienda, desde el equipo, lo que hicimos fue proponerle colocar 2 estufas, conseguimos las estufas, plomeros para que fueran a colocarlas, y el mismo día en que colocaron las 2 estufas y Mónica cambió su situación dentro de la vivienda, ella sacó dinero y les pagó tanto a los plomeros que habían ido como las estufas. Es decir, Mónica nunca dejó de sorprendernos.
Seguimos con la próxima. Bueno, arranca mi parte, la del psicólogo, quizás no tan clara como mis antecesoras, pero bueno, nada, voy a hablar un poquito de algunos conceptos que tienen que ver con la parte sí, que tiene que ver con la transferencia y la contratransferencia. No lo voy a hablar desde lo teórico, sino más bien desde ejemplos para que se entiendan y no sea tan aburrido mi exposición. La transferencia es algo que se tiene que instalar cada vez que se inicia un acto de análisis entre paciente y terapeuta. Es algo artificial. Para que se entienda, la transferencia la pueden entender más del lado de lo económico, es como una transferencia de banco a banco. En este caso, en nuestro caso, la transferencia es de material inconsciente, del inconsciente analizado al terapeuta. Así de sencillo. Conflictos, traumas, bueno, eso es la transferencia. La contratransferencia es lo que nos pasa a nosotros, a los terapeutas, es cómo nosotros recibimos eso y cómo puede afectar en nuestros conflictos y en nuestros traumas. Digo, también somos seres humanos, ¿no? Y es un poco por ahí donde quiero encarar este tema del caso de Mónica, que somos y fuimos como equipos profesionales, pero también una parte muy humana, que creo que es la que termina definiendo el caso Mónica en sí. La contratransferencia, entonces, es ese trabajo del terapeuta con la persona analizada y consigo mismo. O sea, el terapeuta tiene que saber que algo le está pasando para no meterse de lleno en el problema del otro con sus problemas. Un ejemplo claro es lo que está pasando hoy con el tema de la pandemia. Los pacientes vienen y nos cuentan sus problemas, el aislamiento, el drama de no poder tener un abrazo de un familiar, y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Pero no podemos quedarnos a llorar con el paciente y decirle, esto que usted me está contando es lo mismo que me pasa a mí me pasa lo mismo que usted. Quedarnos ahí, porque ahí no estamos ayudando al paciente, tenemos que movernos, tenemos que saber que es algo que nos está afectando, pero salir de eso para ayudar al paciente. O sea, siempre algo de la subjetividad del analista va a estar puesta en juego. Y no es algo que rompa el análisis, sino la posibilidad de que se lleve a cabo, ¿no? De alguna manera, el paciente tiene que saber que detrás del analista hay una persona, ¿no? Porque también a mayor distancia, mayor incapacidad de que se instale esa transferencia, ¿no? Pero el analista también tiene que poner ese límite y tiene que saber de eso, ¿no? Cuanto más podemos responder sobre cuánto somos afectados por quienes nos consultan, más sabemos cuál es nuestra posición en nuestras intervenciones. Otro ejemplo claro, quizás para ustedes, es cuando una paciente le dice, usted es tan bueno, es como mi hijo, ¿no? La paciente ahí está transfiriendo ternura, amor, cariño que le tiene a su hijo, contra la figura del médico. Ahora, el médico no puede actuar como un hijo para esa paciente, tiene que tener un límite, tiene que saber cuál es el límite. Entonces, ahí está ese hilo tan finito entre profesional y humano, ¿no? Se puede dividir, puede haber una división, uno puede actuar sola y puramente de lo profesional. Yo les doy un ejemplo de cómo fue mi ingreso al equipo de Desempate, cuidados paliativos. Yo me reuní con Angélica, con Jorge y con Giovanna. Yo no sabía ni quiénes eran. A la reunión de equipo me enteré cuáles eran sus profesiones. O sea, para mí eran 3 personas que trabajaban ahí. Podrían ser enfermeros, coordinadora, podría ser la administrativa. Para mí eran 3 personas. Después me enteré cuáles eran sus profesiones. Después empecé a interactuar con ellos. Y yo, más allá de que me llamo Ariel, y mi papá Carlos, mi mamá Marta, mi hermano Mariano, María, y soy papá de Juan, también soy un ser humano, soy una persona. Y ahí es como yo, de alguna manera, me meto con mis pacientes, en esa línea tan finita, ¿no? Como les decía antes, de lo profesional y lo humano. La empatía que se generó con Mónica fue impresionante desde el primer minuto. Si bien todo lo que tiene que ver con paliativos tiene que ver con la empatía, con Mónica fue un caso muy especial, porque
era una madre joven, con una nena que podía quedar sola, con un papá ausente, con un abuelo enfermo, en una casa con muchísima precariedad. Las reuniones de equipo eran realmente muy difíciles, porque cuando empezamos a hablar de Mónica, se transformaba todo en un caos, un barullo, todos opinaban. Se necesitaba que el médico tratante ponga un poco de orden para que empecemos a pensar en estrategias, pero siempre fue muy difícil, porque algo nos generaba, algo de esa contratransferencia de las que hablé antes, nos generaba, nos movía, algo que tenía que ver quizás con conflictos propios, con traumas, con algo de las emociones que se jugaban en relación a Mónica. Digo, Mónica siempre supo que estaba enferma y siempre supo de alguna manera que iba a morir. Nunca lo experimentó, nunca nos lo dijo, nunca lo aceptó, pero siempre sabía que tenía una enfermedad y sabía que iba a morir. Cuando nosotros la conocimos, a Mónica le habían diagnosticado entre 3 y 6 meses de vida, y Mónica había incluso googleado que era cuidados paliativos. Así que más o menos tenían claro qué era. El tema es que Mónica nunca quiso aceptar ese tema de la muerte, no quiso hablar nunca del tema de la muerte. Cada vez que hablaba del tema de la muerte, ella se escapaba, no quería que continuemos con ese tema. Fue muy escurridiza. Mónica fue una adolescente por momentos muy rebelde, pero costó mucho establecer esa transferencia, porque Mónica en un primer momento tenía una resistencia hacia todo el saber médico. Primero porque le habían dicho que se iba a morir, y segundo porque no quería saber nada con eso. Entonces recién empezó a establecer una transferencia cuando empezó a ver el equipo, nos empezó a tomar como humanos, como personas, y recién ahí empezó a colocarnos en diferentes lugares dentro de lo que ella estaba buscando, una familia, alguien que la contenga y que la acompañe en ese momento. Las primeras semanas del acompañamiento con Mónica fueron muy difíciles. Ella tenía mucho ataque de pánico, sobre todo por las noches. Recién empezó eso a tranquilizarse a partir de que yo le empecé a decir que cualquier cosa me podía llamar a cualquier hora de la noche. Ella empezó a entender que estábamos, empezó a relajarse, a saber que éramos parte de su acompañamiento. Pero fue muy difícil la instalación de esa transferencia. Aún así se pudo hacer y pudimos lograr algunos cambios en Mónica, pero bueno, por momentos el equipo, en esto que yo les comentaba, de cómo contratransferencialmente nos movíamos, se obsesionaba con determinadas cosas, que Mónica nunca se preocupó. Por ejemplo, ¿qué iba a pasar con Nazarena cuando Mónica fallezca? Era como que el equipo siempre iba 50 kilómetros adelante de lo que podía pasar. Entonces empezamos a buscar qué alternativas, informarnos, saber qué iba a pasar, cómo hacer, qué papeles llenar, cómo hacer firmar un poder a Mónica para que, llegado el caso que pase lo del fallecimiento, la nena no vaya a un hogar. Y fue tanto lo contratransferencial que nos generó, que nos provocó incluso descreer en lo que ya sabíamos, porque la mayoría de los que participábamos o los que estábamos en temas relacionados a lo social, sabíamos que si Mónica moría, la nena pasaba al abuelo, y que encima había madrinas que querían adoptarla, que tranquilamente iban a empezar por la guardia provisoria, pero aún así teníamos miedo, descreíamos de eso, nos olvidamos incluso de las cosas que ya sabíamos. Entonces nos obsesionamos, empezamos a pedirle a Mónica que firme el poder. Bueno, más allá de lo que intentamos hacer, como decía Inés, en esa charla con el papá biológico de Nazarena, que fue negativa, la necesidad de estar seguros de que Nazarena iba a estar bien luego de la muerte de Mónica
nos generó meternos en un embudo, porque cada vez que nosotros íbamos a pedirle a Mónica que firme un poder, Mónica se asustaba y se cerraba. Entonces, necesitamos también, de repente, corrernos para dejar que Mónica guíe en determinado momento del acompañamiento. Saber que, bueno, Mónica no iba a aceptar nunca firmar ese poder, porque firmar el poder significaba para ella, de alguna manera, un acto de defunción. Ella sabía que iba a entregar a la nena, era como saber que ella iba a morir. Entonces, desde ese punto, intentamos también relajarnos. Para eso, bueno, acudimos a abogados, yo fui a Palacio de Tribunales, Defensoría de Menores, o sea, todos me decían cosas que yo ya sabía. O sea, miedos que nosotros teníamos, pero que ellos nunca tuvieron, ni siquiera la justicia. La justicia me dijo, quédate tranquilo, que esto se muere la piba, así me lo dijeron, se muere la piba y quedan en el abuelo y ya, y no pasa nada, y de última se quedará con las madrinas. Digo, nosotros nos obsesionábamos, nosotros íbamos más adelante que Mónica. Y creo que también recién hacia el final entendimos cómo era Mónica y cómo nosotros estábamos manejándonos en relación a lo que Mónica nos pedía, ¿no? Que Mónica no nos estaba pidiendo que le cambiemos la casa, que Mónica no nos estaba pidiendo que le cambiemos la vida en relación a las cosas a los comportamientos que ella tenía, sino más bien ella lo que pedía era un acompañamiento, que es un poco lo que terminamos siendo, ¿no? Hacia el final de sus días, Mónica empieza a tener una cierta resistencia, no se empieza a creer, empieza a negarse a tomar la medicación, empieza a tener una resistencia, empieza a tener insomnio, no quería dormir, incluso yo en un momento me ofrecía a tomar una benzodiazepina si ella tomaba una, era como que mi posición también era una necesidad de protegerla y de hacerle creer a ella que la estaba acompañando y que era un ser humano también como ella, y que entendía su sufrimiento, pero que tenía que entender que si ella no se apegaba al tratamiento, lo que ella no quería iba a terminar pasando. Bueno, ella se terminó de alguna manera corriendo del tratamiento y haciendo lo que ella quería. Como les dije antes, era una chica que era muy adolescente en su conducta, muy infantil por momentos. Luego, cuando empieza Mónica a deteriorarse, termina internándose en el hospital, ahí empiezo a visitarla en el hospital y acompañarla. Ahí ya Mónica empieza a hablar de la muerte, sigue sin pensar en el poder para dejarle algo escrito a alguien que quiera adoptar a la nena, pero sí sabe que la nena iba a estar acompañada por su familia, por su abuelo, ¿no? Hacia el final, cuando empiezan a ceder la Mónica, ya ahí empiezo yo a funcionar de una manera totalmente ya fuera de lo profesional, como me había pasado antes, en relación a empezar a descreer. En este último acto ya directamente no funcionaba como un profesional, como su terapeuta, sino más bien como un amigo o como un ser humano, ¿no? Y cuando a ella la cedan, tengo una reunión con Carlos, con su papá. Carlos no entendía muy bien qué hacer, pero sí sabía de la importancia de que Nazarena esté en ese momento ahí. Yo le expliqué la importancia de que la nena tenga esa foto para el duelo posterior. Había mucha gente en esa sala. La gente había empezado a debatir sobre qué hacer con la nena, si ir a buscarla, si no ir a buscarla. Finalmente fui yo a buscar a la nena, me la cargué en el auto y la llevé al hospital. Fue un acto que seguramente no está dentro de los códigos de ética y podría haber sido, y
hasta podría, si me hubiese parado la policía, podría haber terminado preso, porque no podía haber cargado una nena sin el consentimiento, sin ningún tipo de acreditación de ningún familiar, digo. Pero aún así lo hice, y creo que ahí también me di cuenta de cómo yo transferencialmente estaba funcionando, cómo ahí había un ser humano que estaba empezando a ser padre en su vida, porque tenía que ver también con mi vida, la que se estaba jugando ahí, y cómo había una necesidad de protección hacia Nazarena, como yo sabía que esa nena necesitaba eso, pero también sabía cómo Mónica necesitaba de su hijo, ¿no? Entonces, ahí se me jugó todo, toda la transferencia, y es cuando ya directamente me bloqueé y empecé a actuar como Ariel, como un ser humano. Por eso, lo que les decía, creo que en el fondo, y más allá de todos los errores que pude haber tenido yo y que podemos haber tenido como equipo, creo que esto de lo contratransferencial y de las emociones que se jugaban cada vez que aparecía el caso Mónica, sirvieron para ayudar a Mónica en este recorrido. Mónica tendría que haber muerto en mayo y termina muriendo en octubre. Y Mónica siempre fue muy agradecida por nuestro acompañamiento. Nosotros, si yo hubiese actuado de una manera de lo que dicta la psicología, tendría que haber puesto una distancia que a Mónica no le hubiese servido para nada. Creo que hice todo lo posible, pero que terminé funcionando más como humano que como psicólogo. Y creo que eso es lo más importante, o lo que mejor, o lo que más me quedó de este caso, de que pude servirle a Mónica como un ser humano, y que eso le permitió a Mónica vivir esos 5 meses más que los que le habían dictado la medicina de la mejor manera. Ella nunca pidió absolutamente más nada que eso, que la acompañemos, y así ella nos ubicó, a cada uno en el lugar en donde ella necesitaba en ese momento. Gracias, Ariel. Yo voy a seguir, nada, porque, bueno, con todo lo que nos contó Ariel y todo lo que nos fue diciendo Inés, vamos a ver, vuelvo un poquito más a la evolución médica de Mónica, y porque pasaron muchas cosas con ella, ¿no? Entonces, seguimos un poco la evolución, que ahí Ariel nos adelantó. Ella en marzo vuelve a cambiar de tratamiento oncoespecífico, y en mayo ya lo suspenden. Deja de estar en contacto con los oncólogos y sigue con nosotros, con el equipo en domicilio, ¿sí? Tuvo varias intercurrencias, en total hasta el fallecimiento fueron 11 internaciones, y Mónica nos permitió acompañarlas en este momento, ¿sí? Un poco Ariel ahí nos fue contando todo lo que fuimos viviendo como equipo, y vuelvo un poquito a la parte desde la enfermedad y los cuidados paliativos. Yo voy a ir a las ciencias duras, que es un poquito a lo que estoy acostumbrada, y con paliativos estoy descubriendo otro mundo nuevo, y planteamos algunas preguntas de interés en general, que las planteamos nosotros con Mónica. ¿Cuándo es el mejor momento para comenzar con el equipo, con el seguimiento de cuidados paliativos en pacientes oncológicos en tratamiento con inmunoterapia? Que eso es lo nuevo, ¿no? En los últimos 10 años, y es un desafío también para nosotros, ¿no? Como son pacientes que es un desafío tanto para los oncólogos que van viendo, y para nosotros que el tratamiento les está cambiando no solamente los efectos adversos que podemos encontrar, y también la sobrevida. Después también plantearnos desde Mónica la medicación de alto costo que ella recibió distintas, y versus los cuidados, ¿no? En el momento de que Mónica, esto se plantea a la cuidadora, alguien que la acompañe,
y por otro lado también, ¿no? Todo el tratamiento que estaba recibiendo por un lado, ¿no? Cómo racionalizar el recurso, ¿no? Tanto recurso humano como el recurso del tratamiento. Después un poco ya vimos, ¿no? El vínculo con nuestros pacientes, que la verdad que nos lleva, ¿no? Estar en cuidados paliativos también te lleva a involucrarte a veces un poquito más. Y la organización del cuidado que lo vimos con Inés, ¿no? Un poquito para hacer, en el contexto de Mónica, para conocer su enfermedad. Ella tenía un carcinoma renal que hasta hace pocos años, al diagnóstico con metástasis, o ya se considera una enfermedad avanzada, el tratamiento ya era ponerlo en contacto con cuidados paliativos. Desde que está ahora en auge la inmunoterapia, que se está utilizando un montón en los últimos 10 años, se ha visto que está cambiando el pronóstico, ¿no? El pronóstico de estos pacientes, y como estamos viviendo todos, bueno, creo que lo tenemos más real en esta pandemia, que estamos haciendo la biografía médica a medida que la vamos viviendo, también lo hacemos con los pacientes oncológicos y los cambios de tratamiento, ¿no? Que van cambiando los pronósticos y están aumentando la sobrevida. Ahora solamente estoy mostrando las distintas posibilidades que Mónica tenía de tratamiento, de las cuales de las 7 posibilidades recibió 3. O sea, y es más, hablando con su oncóloga que la iba siguiendo, es más, le contamos que le íbamos a presentar en este Ateneo Interhospitalario, y nos dijo, o sea, Mónica tuvo más sobrevidas por el cuidado de ellos, ¿no? Y uno puede decir, bueno, esto es muchas gracias, ya empezamos bien con el contacto con los oncólogos, pero bueno, esto no solamente es una impresión, sino que también se está viendo. Se ve como que los pacientes, cuando tienen contacto temprano con el servicio de cuidados paliativos o médicos que tengan conocimiento de cuidados paliativos, controlan mejor los síntomas, disminuyen los costos para el sistema sanitario y mejoran la sobrevida de los pacientes. Esto es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero esto es biografía, ¿no? Es lo que yo digo, las ciencias duras, que nos lo van diciendo en los últimos 10 años, 2016, 2015, y en un metaanálisis que vamos a hacer un análisis muy cortito para no aburrirlos, pero para darles algo nuevo en este encuentro, que lo va demostrando, ¿sí? Este metaanálisis fue publicado en febrero del 2019, y lo que nos quiere decir es cómo podemos integrar los cuidados paliativos en pacientes ambulatorios desde el inicio. Y lo que ven es cómo les va. Para los que no tienen tan familiarizado lo que es todo medicina basada en la evidencia, no es una clase de esto, solamente les voy a contar algunas cositas. El tipo de estudio, la revisión sistemática, es como que analiza muchos capítulos o muchos estudios que ya se hicieron, ¿no? Entonces, es como la mejor evidencia que podemos tener, ¿no? Porque es una revisión de la biografía médica que se va publicando. Sabemos que se publica poco en cuidados paliativos, pero cada vez se está publicando más, ¿sí? Entonces, esta revisión de varios trabajos en los últimos 15 años, el objetivo era ver esto, el efecto de los cuidados paliativos y de los cuidados oncológicos integrados, ¿sí? En pacientes ambulatorios con cáncer avanzado, y también qué efecto tenía sobre los cuidadores de estos pacientes, que esto es importante, a veces no se evalúa el contexto familiar, ya que los trabajos empiezan a aparecer la noción de carga para los cuidadores, es importante. Un poquito les cuento que este estudio evaluó otros 10 estudios, no voy a hablar de cada uno, no se preocupen,
que lo que vieron es esto, pacientes con cáncer avanzado, que eran distintos tipos de cáncer, uno era cáncer de pulmón, pancreático, o distintos tipos de cáncer, cómo les iba a estos pacientes cuando los ponían en contacto con un equipo de cuidados paliativos o médicos que tenían conocimiento en cuidados paliativos desde el inicio o los que tenían una demora. Y comparan, son dos ramas que van comparando cómo le fue a uno y cómo le fue al otro, ¿no? A veces así tiene la medicina la forma de dar respuesta a ciertas preguntas, a darlas de una manera un poco más científica, a lo que se entiende científico hoy por hoy. Y nada, cuando uno ve que las impresiones que uno puede llegar a tener son ciertas, no los voy a marear con esto, no se preocupen, solamente les voy a marcar con las flechitas lo que nos interesa, ¿no? Que nuestros pacientes vivan bien lo que les queda de vida, ¿no? O sea, la calidad de vida. Estos son los distintos trabajos que yo voy señalando con la flechita, y este cuadrito que parece chino, en realidad nos sirve para ver estas dos ramas de pacientes, los que tenían el control habitual, es este lado, y los que tuvieron contacto con un equipo de cuidados paliativos tempranamente. Entonces ven cómo les va en calidad de vida, y obviamente, o sea, demuestran que les va mejor. Entonces, bueno, Mili, eso ya lo sabíamos, ¿no? Bueno, pero esto es ponerlo por escrito, ¿no? Que también es importante, ¿no? Que lo que ya sabíamos también se demuestra con las ciencias duras. Nada, después vieron control de síntomas, que también acá en esta fotito, para que no se distraigan, nos cambian, acá están a favor de cuidados paliativos, a favor del que no tuvieron cuidados paliativos desde un inicio. Siempre los cuidados paliativos mejoran obviamente el control de síntomas a tiempo. Lo sabemos el dolor, las náuseas, los vómitos, el insomnio. Cuando están controlados a tiempo, les va mejor a los pacientes. Y lo más espectacular de esto, o por lo menos para mi descubrimiento, también, ¿no? Que los pacientes que han tenido contacto con el servicio de cuidados paliativos tempranamente, les mejoran la sobrevida, viven más. Entonces lo que hacemos nosotros como equipo, cada uno de nosotros, puede lograr hasta mejorar o equiparar muchas veces lo que puede llegar a ser una droga, ¿no? Está demostrado en estos son distintos trabajos, cómo el cuidado paliativo temprano y a tiempo, sin ninguna otra droga oncoespecífica, inmunoterapia o quimio, les puede prolongar hasta 2 meses la vida a los pacientes. Entonces no solo mejoramos la calidad, sino también el tiempo. Y ya no los voy a aburrir, esto es un poquito la conclusión de los 3 esquemas que les mostré. Nada, es esto, mejoramos calidad de vida a corto plazo, mejoramos la carga de síntomas, y en algunos estudios se vio disminución de la mortalidad, ¿sí? Lo que no demostró esto, solo para cerrar, es que no hubo los resultados no fueron concluyentes para la carga del cuidador. Pero bueno, esto es más bien por el tipo de estudios que eran, que bueno, hay que seguir investigando, ¿sí? Nada, esto lo voy a pasar rápido para que no se me vayan a comer, que deben tener hambre. Nada, es esto más con Mónica, los cuidados paliativos en pacientes que reciben inmunoterapia. Nada, acá voy a pasar directamente a las conclusiones. ¿Qué es esto? Los cuidados paliativos integrados desde un primer momento, nada, les va mejor a los pacientes.
Y nosotros también, el desafío para nosotros, que estamos en un equipo de cuidados paliativos, es interiorizarnos de estos nuevos tratamientos, de las inmunoterapias que tienen efectos adversos nuevos y la sobrevida es distinta. Pero lo que nosotros queríamos como tratar de compartirles esta tarde con ustedes es lo pequeño que se hace importante, ¿no? Es lo que significó Mónica para nosotros como equipo, tanto de lo médico, de enfermería, de trabajo social, y, o sea, desde la psicología, que ya ahí Ariel nos puso en órbita. Nada, también decirles, ¿no? Cómo no solamente, bueno, nosotros que lo estamos presentando, también está el kinesiólogo y la terapista ocupacional, que también hicieron un pequeño aporte, y esto, lo pequeño se hace importante, ¿no? Acá les pido a Ariel, a Francisco y a Inés que me acompañen. Nada, ¿qué nos dejó Mónica como aprendizaje, ¿no? Este trabajo en equipo, que fue, nada, esto de la verdad que tener el seguimiento de pacientes es el mismo equipo que nos sigue en ambulatorio, en domicilio y durante la internación, poder sostener al paciente y a toda la familia en todo momento. También es el trabajo de equipo que nos sostenemos entre nosotros, ¿no? Ahí Inés y Ariel por ahí tienen más para decirlo, digo, como algunos aprendizajes que tuvimos con el caso de Mónica. Sí, conocernos también a nosotros como equipo, conocer también nuestros propios miedos. Creo que nos pasó algo que tiene que ver también con la población con la cual nosotros contamos, ¿no? Nosotros tenemos una población de pacientes de clase media, media alta, y de repente encontrarnos con una situación de precariedad como la casa de Mónica también nos generaba una necesidad extrema de intentar ayudarla todo el tiempo. Una casa con muchas ratas, cosa que Mónica nunca se hizo problema. En relación a lo que le decía antes, en relación a la contratransferencia, digo, yo tengo terror a las ratas y lo que me pasaba en las visitas a la casa de Mónica era lógicamente un temor, pero eso no obstaculizó lo que yo pude elaborar con ella. El terror a las ratas iba a mi terapia. Por lo tanto, también me permitió conocer un poquito más sobre mí, conocer el resto. Nos permitió a todos conocernos un poco más, y creo que la posibilidad de hacer la continuidad de cuidados del domicilio, de verla cuando venía a atención ambulatoria, de estar internada, ir acompañándola a cada momento y que ella hubiera logrado tener la confianza en nosotros para transmitirnos qué es lo que estaba viviendo y qué le estaba pasando, nos habilitó a acompañarla en forma continua. Bien, un poquito, bueno, estos son como lo que nos dejó Mónica a nosotros como conclusión, y ya para ir cerrando, porque estamos cumpliendo los 45 minutos de presentación, y para dejar lugar para preguntas, lo que quieran, o para profundizar, vamos a las conclusiones. Nada, es esto, creo que como aprendizaje, mejorar el proceso de conexión de pacientes con enfermedad avanzada con el equipo o con clínicos con conocimientos en cuidados paliativos, la derivación a tiempo, la interconexión con el equipo oncológico a tiempo. La verdad que, bueno, preparando este Ateneo, uno aprende muchísimo. Creo que es un problema de todos, esto de que los pacientes no llegan a tiempo, o siempre a uno le gusta que lleguen antes. Desde el Hospital Alemán creo que estamos, tiempos de cambio, estamos más conectados con los colegas, educar en que cuidados paliativos es un plus, creo que muchos se están dando cuenta.
Me encantó ver, digo, que está se sumó la oncóloga que la siguió a Mónica a este Ateneo, que le agradezco muchísimo, que creo que eso ya es como un principio de cambio, ¿no? Que estemos más cerca. Y no, las enseñanzas para el equipo, ¿no? También cómo queríamos presentar, que una de las cosas es cómo aprendemos también de nuestros errores, ¿no? Porque esto, o sea, ahora este caso es Mónica, pero hay muchas Mónicas, pienso que también en los equipos de ustedes donde estén tendrán casos similares, y bueno, nada, esto, como compartir esta experiencia que nosotros tuvimos como equipo, lo que aprendimos, tal vez, podríamos estar toda la tarde, ya estuvimos varios momentos, compartiendo esto, y eso, cómo apoyarnos como equipo. No sé si Ariel e Inés quieren decir algo más para cerrar, o ya está bien. Creo que podemos ir a las preguntas. Listo. ¿Dejo de compartir? Sí, si querés, deja de compartir, Mili. Listo, gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un caso muy... Seguiste compartiendo, me parece, pantalla. Ay, para que... Cerraste la presentación, pero estamos en tu escritorio. ¿Y cómo? A ver, ¿cómo hago? Tenés que stop share. No, ahora está... No, Marcela Marina, ¿puede ser? Estoy viendo la pantalla de Marcela Marina. ¿Alguien está compartiendo? A ver si... Ya no es mía. No, no es tuya, es verdad. Hay alguien que está compartiendo pantalla, así que le pedimos si la puede, así todo el mundo puede abrirla. Marcela Marina. A ver si la puedo... Igual si se corre, si se achica la pantalla, si se corre la línea, se achica la presentación y se ve toda la gente casi igual. Ah, bueno. La línea que... ¿Vuelvo a compartir entonces? No, dejá. No. Espera que yo intento. Cada uno puede correr la liñita de achicar la presentación y ver a los demás. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el Ateneo. La verdad que un caso que creo que es muy movilizador para todos, ¿no? Hay unas preguntas, hay un par de preguntas, no sé si Silvi, porque estaban en el chat, que Silvina Tulinsky las preguntó. No sé si Silvi querés abrir tu micrófono o las hago yo desde... Ahí, no sabía si yo podía abrirlo. Sí. Ahora les permití a todos que lo pudieran hacer. Genial. Sí, yo fui, no sé, ¿querés leerlas vos, Peri? Y yo, si no se entienden lo que pregunté, bueno. Porque fueron preguntas que fui armando durante la presentación de Ariel, sobre todo. Sí, era una pregunta, es si es posible pensar que la transferencia se instaló más de la mano de un supuesto saber sobre la muerte en el equipo, más que en la presencia personal del equipo. Esa es una pregunta, no sé si querés... Puede ser, la verdad Ariel. que puede ser las dos cosas. Ella sabía que se iba a morir, porque le habían dicho que se iba a morir, tenía cierta esperanza, pero cuando nos encuentra a nosotros empieza a darse cuenta de esto, incluso cuando hacia el final empieza a no aceptar la medicación que le damos, es porque empieza a creer que nosotros podemos llegar a dormirla. Entonces muy posiblemente ella sabía algo de eso. Pero creo que sí, se instala un poco por las dos cosas. Y había otra pregunta que Silvia había hecho, era ¿qué diferencia se puede establecer, que me parece esto interesante, entre contratransferencia y posición ética? Creo que también era en esta cuestión de la paciente, ¿no? Que era tan compleja y de lo que uno iba sintiendo con esa paciente como persona, me parece que.
Sí, yo creo que la ética nos atraviesa en cada acto y que no son indiferentes una de la otra. Lo que sí me parece que hay algo en todo lo que nos pasó, o por lo menos lo que me pasó a mí, es que había una ética del deber y una ética del deseo. En el deber yo actué todo el tiempo como debía, como el deber me lo permitía dentro de lo que es el deber ser psicólogo, el deber ser un acompañante de Mónica en ese momento, pero también al final ya terminó siendo algo más propio, más de lo más íntimo. Quizás por eso yo ahí marco mi error, ¿no? De ya actuar desde el ser humano, de olvidarme de la ética, de olvidarme de todo. Justamente a esto apuntaba un poco mi pregunta. Yo la formulé al principio cuando vos estabas hablando, pero cuando terminaste de plantear en las conclusiones que esto te había pasado, dije, bueno, lo que dijiste al principio es lo que terminaste diciendo al final, claro. Y la pregunta por la diferencia entre la contratransferencia y la posición ética apuntaba justamente a uno de los riesgos que corremos quienes tenemos una práctica en cuidados paliativos. Muchas veces el impacto de lo que les pasa a los pacientes en nosotros nos hace correr de una posición ética profesional, y el riesgo es que terminamos no escuchando lo que tenemos que escuchar. Digo, por eso preguntaba, vos decías, bueno, terminé haciendo lo que yo creía que necesitaba hacer por mí, más que por ella, y este es como uno de los riesgos que tenemos si equivocamos justamente la contratransferencia con la posición ética. Digo, lo que uno esperaría es como poder, análisis personal mediante, o lo que sea, análisis personal, formas, lo que cada uno considere necesario, como trabajar sobre ese impacto para poder volver a reposicionarse en una posición ética, porque me parece que si no, este es el riesgo, intervenir desde los propios ideales y dejar de tener como, bueno, vos estás trabajando con términos psicoanalíticos, por eso me permito plantearlo así, perder la posición de analista en este caso y escuchar el deseo que no es el propio, sino que es el del otro. Claro. No, por eso lo marco también como mi error, como algo que me estaba pasando a mí también. Sí, que es algo que nos pasa, esto nos pasa todo el tiempo a quienes hacemos cuidados paliativos. Pero por eso lo marco como lo difícil de esa línea, ¿no? De algo en la que tranquilamente la podemos pisar. Sobre todo porque, esto nos pasa siempre, si se instala la transferencia es porque el otro nos supone algún saber sobre aquello que lo aqueja. En realidad nunca sabemos nada, pero sobre este punto, sobre todo, realmente no sabemos nada. Qué es morir, qué es la muerte, cómo se muere. Entonces somos como todo el tiempo convocados a construir saber nuevo con el otro. Es todo un lío, es todo un lío y es como el desafío permanente que tenemos que enfrentar el equipo interdisciplinario en general que hace cuidados paliativos, ¿no? Claro. Bueno, ahí había algunas preguntas, comentarios más. Celi dice, gracias por la presentación, es un trabajo que tenemos todavía que trabajar todos en nuestro nivel de intervención. Y dicen los casos con las nuevas terapias, pero existe también que hay dificultades en tener criterios de suspensión, ¿no? De esas nuevas terapias, o sea, como que no hay criterios claros a veces de la suspensión de la inmunoterapia, sobre todo ahora. Sí, de cuándo suspenderlas, ¿no? Nos encontramos muchas veces con pacientes con enfermedades muy avanzadas y quizás con criterios de necesidad clara de atención paliativa, y los oncólogos muchas veces nos invitan a participar, pero sí a veces es muy difícil, creo que no hay un consenso claro de cuáles son los criterios de suspender estos tratamientos, distinto de las quimioterapias, que bueno, hay pautas mucho más claras, ¿no? Desde lo que se sabe. Así que en eso yo creo que también es patrimonio nuestro trabajar
por ahí como proponían los trabajos que presentaron y ellos mismos, el equipo del alemán, el tema de intervenir precozmente, pero bueno, quizás los pacientes nos necesitan de una manera, bueno, para control de síntomas, o de una manera por ahí más vicariante, más dinámica, y sí, cuando nosotros detectamos que un paciente está con mucho deterioro y por ahí claramente se está acercando al final de la vida, por ahí a veces es nuestro trabajo acercarles esta información a los oncólogos, porque me ha pasado por lo menos de que los tratamientos continúan aún en el final de la vida o cerca del final de la vida y sí ya no hay ningún criterio, ¿no? Pero probablemente los criterios empiecen a aparecer, pero creo que todavía no están tan claros de cuándo suspender esas inmunoterapias. Y también se les tiene como, tienen la idea de que son tratamientos con pocos efectos adversos y hemos visto todos los efectos adversos graves también de esos tratamientos. ¿No? Hay algunos, bueno, comentarios, muchos agradecimientos y felicitaciones, digo, desde Mendoza, desde Gualeguaychú, desde Corrientes. Así que bueno, eso, y Mariela lo que rescata, que yo también lo rescataba, era felicitaciones por poner los trabajos, Mili, la verdad que es como cuando uno ve un metaanálisis sobre un trabajo con un montón de criterios que nosotros venimos abogando desde cuidados paliativos siempre, pero a veces en una forma como muy empírica o lo que uno va viendo, ¿no? En la cotidianidad del trabajo. Está muy bueno verlo así, que es muy necesario tenerlo. Mariela pone acá, muy necesario hacer la evaluación de la economía en salud, de medicación de alto costo, paliativa y la garantía de provisión de cuidados básicos. Esto que pusiste al final, ¿no? A veces tenemos un montón de gasto, de recursos en cuestiones que por ahí tuvieron que ir a pedirle a la prepaga que pudiera pagar el cuidador en un momento de Mónica, y a lo mejor eso tendría que ser algo que lo pudiéramos tener como una cuestión más accesible, tan accesible como poder tener una quimioterapia de alto costo que a veces no tiene tanto rédito, ¿no? Exacto. No, Mari, eso creo que era... Me parece que ese es un tema muy, muy importante porque cómo los sistemas financian determinada cosa y al final, Mili, como conclusión de que la acción del equipo interdisciplinario, que somos tan importantes como, digamos, un fármaco, por ejemplo, para simplificar, pero es una comparación importantísima, porque un fármaco está legitimado, pero invertir en tal vez la provisión de la modalidad de atención de paliativos, garantizar algo básico, no está tan legitimado y lleva un esfuerzo gigante de logística de los equipos, sobre todo para cubrir aún en equipos, digamos, donde se trabaja en la medicina privada. Entonces me parece que son datos que cada vez tenemos que tener más sólidos para poder intercambiar con los prestadores o con las personas que toman las decisiones en políticas sanitarias públicas. Es sumamente importante. Y clarísimo, muy, muy lindo, tuvo el Ateneo distintas vertientes, ¿no es cierto?, según las intervenciones desde trabajo social, desde el área médica, desde la psicología, pero la verdad que impecable. Y también desde trabajo social fue un lujo ver la presentación con esa modalidad del gráfico sobre las distintas esferas, comunitaria, familiar, digamos, familiar y afectiva, impecable. Me pareció conceptualmente muy, muy logrado. Les agradezco mucho. Sí, Gracias, Mariela. y es muy lindo ver la foto del seguimiento, ¿no? Desde el domicilio digamos, de la internación. Eso no todos los equipos lo pueden hacer, y la verdad que debe ser muy grato poder acompañar en todo el proceso de enfermedad, desde por lo menos que las conocen ustedes, hasta el fallecimiento, ¿no? Hay una pregunta de una terapista ocupacional que le dice que le gustaría saber cómo se integró la intervención desde la terapia ocupacional en el equipo, y después tengo un par de preguntas más todavía. No sé si quieren comentar algo, si...
Lo que yo sé del caso que me contaron es que, digo, que se pidió, o sea, que la vayan a ver a domicilio, tanto el kinesiólogo como la terapista ocupacional, para hacer este acompañamiento. A medida que iba pasando el tiempo, Mónica iba estando más débil, aunque era muy enérgica, digo, como que, pero bueno, creo que fue 1 o 2 visitas en domicilio. Yo no tengo bien claro qué trabajo hizo la terapista ocupacional, la verdad. No sé si Inés o Francisco. Sí, justo la terapista ocupacional no está el kinesiólogo del equipo, que Oscar no sé si querrá aportar algo. Es cierto que la terapista ocupacional fue a evaluar el domicilio para... No sé quién está hablando. Estaba Inés hablando recién. Agrego, sí, Noelia, la terapista ocupacional, fue a evaluar el domicilio para ver si había implementos o algo que necesitara Mónica en ese momento, ¿sí? Yo les dije que Mónica era una persona muy independiente, se le gestionó que tenga una silla higiénica que nunca aceptó, se negó a utilizar, es decir, en todo momento teníamos que ir danzando al ritmo de Mónica, de lo que ella aceptaba. Y ahí está Oscar, que puede hablar desde kinesiología. No sé, yo sé que dice Beatriz Ordoniana, pero me percibo como el que soy, es la computadora de mi esposa. Bueno, yo la vi con las mismas limitaciones que Ariel, porque, bueno, el rol de los kinesiólogos siempre es el mismo. Tal vez alguna vez podría ser hacer un ateneo acerca de para qué estamos en los equipos, o para qué podríamos estar. Si les interesa, ahí estamos. Lo que me pasó es lo mismo, me descalabré y volví respecto de qué tenía que hacer ahí y cuánto tenía que relacionarme con ella, pero cuando uno tiene muchos años de oficio, puedo parecer soberbio, pero creo que no está tan mal salirse un poquito y volver sabiendo que uno puede volver. Todo el mundo entiende de qué estoy hablando. A Mónica le pasó lo que le pasa a todas estas personas, que es que están un poco peor de lo que podrían estar respecto de su capacidad funcional, en relación no tanto con la evolución de la patología, sino con que esa transición o esa imbricación, oncología o quien trate al paciente y cuidados paliativos, suele ser tardía y un poquito inconexa. Entonces, la historia clínica y biológica de un paciente librado a la evolución de la historia natural de la enfermedad niega nuestra intervención. Claro que también por eso es bien evidente que si intervenimos desde antes, el paciente no se va a sentir desechado y va a tener más capacidad funcional de la que tendría si lo dejamos librado al azar. Bueno, cuando entré a verla en la casa, me tocó también escuchar las ratas, todo esto, pero con algún éxito me agarré de lo que me agarró siempre, que es algún grado de negación de la evolución, pero una negación consciente, porque ella, como dijo Ariel muy bien, sabía lo que le iba a pasar, pero igual hacía que no, y en ese hacer que no es donde yo me metí y pude ayudarla. Volvió a caminar con alguna libertad y recuperó un poco de capacidad funcional. Yo espero haber sido claro, no quiero sacar mucho tiempo. Sí, muchísimas gracias. Hay una pregunta de la doctora Kiman, que es pediatra, que dice, pensaba si en un escenario clínico, en una paciente joven con un hijo en esta situación, no se debería supervisar externamente, si parte de las decisiones de continuar no tuvieron que ver con algunas de las cuestiones que pudieron exponer desde la implicación emocional. Y una pregunta es cómo trabajaron la despedida de la niña de 7 años. Gracias, Peri, porque en realidad, si puedo hablar, entiendo y me pareció muy interesante. Sí, me di permiso sola. Y quería particularmente saludar al doctor Oscar Gómez, que hace mucho que no lo veo, así que me pone muy contenta verlo, aunque sea por Zoom. Pensaba que fue muy interesante lo que pudieron plantear desde las distintas razones, incluso el tema
de una persona donde no cuadra con el medio social que están acostumbrados. Y también pensaba que es interesante ver cómo pueden trabajar en equipo de distintas formas, porque si se comprometen de esta manera con cada uno de sus pacientes, me parece que rápidamente van a quedar drenados. Entonces, algunas alternativas es como cuando pasan estas cuestiones, si por ejemplo se podía hacer una alianza entre Ariel y Inés, o con algún otro profesional para trabajar en conjunto, o ir juntos a la visita domiciliaria, que me parece que debe ser una situación con mucho más compromiso emocional que poder verlo en la institución y en el consultorio. Y en mi experiencia personal, la verdad que siempre me resultó muy útil, con casos muy complejos, poder hacer una supervisión externa de alguien que no esté implicado dentro del equipo con lo que está pasando, y que justamente pueda marcar un poco lo que hablaron antes con Silvina, los límites de lo que uno debería hacer profesionalmente y el hasta dónde. Y lo otro, bueno, como pediatra, porque me parece que también en términos de las implicaciones emocionales, creo que es interesante, y ustedes la trajeron muchas veces, si pudieron trabajar alguna cuestión de la despedida de esta mamá con su hija, y qué se pudo hacer. Desde lo que pudimos trabajar en conjunto, sí, muchas de las reuniones que hicimos, tanto con Mónica como con Alfredo, el papá biológico de Nazarena, la hicimos en conjunto con Inés, y algunas situaciones con Inés y Francisco. Después, otra de las preguntas es cómo se fue trabajando con Nazarena. Yo iba trabajando a la par de trabajar con Mónica, con Nazarena, porque Mónica, al único que le aceptaba que trabaje con Nazarena era a mí, nunca aceptó a alguien externo. Bueno, trabajamos con dibujos y con cuentos. Nazarena fue una chica que siempre pudo adaptarse a los cambios y entendía a la perfección lo que estaba pasando. Incluso escribió cuentos, típicos cuentos de Disney, en donde los finales se modifican con príncipes valientes que dan vida a la gente. Ella los cambiaba y si morían, morían. Pudo entender siempre lo que estaba pasando, nunca nos exigía que salvemos a su mamá, sino que la cuidemos. Hacia el final intentamos, por última vez, meter a una psicóloga externa para que trabaje con el equipo y con Nazarena, y Mónica la rechazó. Incluso Mónica en determinado momento entendió, frente al llamado de la psicóloga, entendió como que querían raptar a Nazarena, entonces se empezaba en Mónica a generar un delirio que sería soportable a todos. Así que continuamos con mi labor ahí. Una de las compañeras mías iba a ingresar una semana antes de que Mónica empiece la sedación, y finalmente no pudo empezar a establecer el contacto con Nazarena, y Nazarena iba a empezar terapia a partir de las madrinas que iban a empezar a tener la custodia de la nena posterior al fallecimiento. Bueno, muchas gracias. Había gente que preguntaba si tenían grupos de duelo o si hacían seguimiento posterior de las familias, o calculo que también del tema de Nazarena. Sí, yo... Bueno, dale. No, vamos. No, un poco, sí, no hay un grupo formado de duelo, sí el seguimiento, después tenemos seguimiento a través de los psicólogos, y eso siempre lo contemplamos. Un poco quería volver también a lo que decía Ruth antes, esto de no me acuerdo el término que expresó ella sobre cómo terminamos, si no con estos pacientes, si no nos ayudamos un poco con las visitas mismas entre nosotros, estas cuestiones, y creo que eso es vital. Bueno, eso es cómo nos formamos todos de alguna forma los paliativistas, y esto de hablar muchas veces del equipo, el grupo, me parece que pasa por ahí.
Yo recuerdo visitas con Ariel, visitas con Inés, a Mónica, y bueno, esto, si no se hace, sí, la cabeza para todos creo que es muy difícil de sobrellevar, y creo que en eso el engranaje nuestro y más o menos estas cuestiones que ya nos vamos conociendo con el tiempo ayudan y mucho, porque si no se hace muy difícil, muy difícil. Así que bueno, eso. Gracias, Fran. Hay una trabajadora social que le quiere preguntar a Inés si uno trabaja para que las necesidades identificadas se conviertan en demanda. A ver, en realidad... Puede explicarlo si quiere. Sí. Ahí está, Ani Giardelli. Hola, nada, si me permiten, bueno, gracias por compartir la experiencia de ustedes abiertamente, desde las posibilidades y también de las limitaciones que pudieron identificar. Me gustó mucho lo que compartió con nosotros Inés, ese mapeo en cuadrantes, me parece que es gráfico en relación a dónde estaba situada Mónica y su red de apoyo. Me parece una contribución importante. Y también pensaba, cuando veía en el recorrido de las necesidades identificadas por ella, digo que esto también es lo que me pasa en mi ejercicio profesional, que uno a veces rápidamente puede identificar esas necesidades, y uno dice, yo veo que necesita esto. Ahora, es algo que es una demanda desde el paciente, desde su red de contención, me están pidiendo que trabajemos sobre esto, o me están pidiendo, o le está doliendo que en la casa no haya calefacción, por ejemplo, para llevarlo a un ejemplo puntual. Entonces digo, ¿dónde encontramos el límite nosotros? Lo propongo para pensar, no digo que tenga claridad sobre esto, por eso lo traigo. Desde el equipo lo que hicimos fue ir tomando aquellas necesidades que eran sentidas, por eso estaban puestas de manera diferente, y en lo que hace a la vivienda, de pronto una vez que apareció excrementos de rata en el cajón de los cubiertos, fue cuando ella aceptó que alguien limpie la casa, que fueron las cuidadoras, pero... O esperamos a que ella diga, tengo frío, no puedo, se me entumecen las manos, por más que me pongo ropa frazadas, es decir, ahí fue ofrecerle y que ella lo tomara. Si hubiera dicho que no, obviamente, es decir, también nos costó a nosotros como equipo tomar la decisión de planteárselo, no fue algo lineal que uno dice, ¿sí? Sí. Gracias. Y lo de la hija, ella lo planteó en algún momento, dio lugar a que algo de esto pudiera avanzarse respecto a cómo seguía el cuidado de su hija. Nosotros hablamos mucho con ella y muy frontalmente en relación a si ella, inclusive fuimos con Ariel al domicilio a planteárselo abiertamente, qué pensaba ella que iba a pasar con su hija, y ella no lo aceptó pensar en alternativas. Por eso es que a los 3 días de fallecida Mónica se hace la presentación al Consejo de Derechos, porque sabíamos cuál era la situación de riesgo de la nena. Pero ella no pudo, su fantasía de alguna manera era que el padre biológico se hiciera cargo de la nena. Sí, ella siempre pensó que estaba el abuelo, el padre y la madrina. Más de eso no le iba a faltar. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Creo que en el chat ya no hay más preguntas, más que felicitaciones. Después les vamos a pasar al equipo. El Ateneo queda grabado, así que después va a circular por Facebook durante unos días y después queda en la página de la asociación en la parte de socios. Queremos agradecer muchísimo. Les voy a pasar también el chat a los que han hecho el Ateneo, porque hay muchas felicitaciones y la verdad que hay gente de todos lados y es muy grato porque el interior está en todos lados, lo vemos y es muy, creo que esto, que hablábamos hoy con Mili antes del Ateneo, de empezar,
que creo que es una modalidad que vino para quedarse y para poder compartir desde la asociación la modalidad esta por Zoom. Así que algo bueno tiene, unas cuantas cosas, pero algo bueno tiene la pandemia, así que aprendimos a que esta modalidad nos une mucho más a todos. Les agradecemos mucho, los esperamos en el próximo Ateneo por parte de la asociación. Los queremos invitar, tenemos un webinario que es fuera de los Ateneos el 6 de agosto, que tiene que ver con voluntariado y con la integración del voluntariado en los equipos de salud, así que están todos invitados a participar. Y ahí tengo una mano levantada, ¿puede ser? Marcela. Estás muda, ahí está. ¿A qué hora es el 6 de agosto? A las 6 de la tarde va a ser, de 6 a 8. Ok. Ya les va a llegar el flyer y recién acabamos de terminar. Pero ¿cómo me vas a ubicar? ¿Y cómo llegaste hasta este Ateneo? Por una voluntaria del Hospital Fernández. Perfecto, la voluntaria del Hospital Fernández te va a avisar porque parte del equipo del Fernández va a participar, así que ya te van a avisar. Ok, gracias. Si no, también podés visitar la página de la asociación que vamos subiendo las actividades, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la página? AAA-MICP. Podés Asociación Argentina de Cuidados Paliativos en Google y te aparece. Y clicás ahí y ya está. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Excelente participación, excelente Ateneo. Hubo más de 89 personas en un momento, así que felicitaciones a todos. Muchas gracias. Muy bien. Nos vemos la próxima. Gracias Isabel, gracias Peri. Hasta luego.